el ojo que ya no ve. El cielo sobre Tebas tembló por un instante. Las aves se enmudecieron. Los sacerdotes del templo de Joros interrumpieron sus cánticos y por primera vez en siglos el ojo de Ra, custodiado en el altar sagrado, parpadeó. Joros abrió los ojos en la cámara de lo eterno. Desde su trono celeste sentía una grieta imperceptible en su visión divina. El ojo, que todo lo ve, el símbolo de su justicia y equilibrio, estaba siendo manipulado. Ya no mostraba los actos de los humanos, sino ilusiones danzantes, sombras falsas, como si el futuro estuviera siendo escrito con humo. Esto no es ceguera, murmuró con gravedad. Esto es engaño. A miles de kilómetros, más allá del océano, en la ciudad flotante de Texcoco, los volcanes humeaban. En la cima del templo mayor, Tezcatlipoca reía mientras pasaba su mano por el espejo humeante. Un fragmento de obsidiana que mostraba no lo que es, sino lo que puede ser. Jugaba con los hilos del destino como un niño cruel con las alas de un insecto. Y si el ojo se confunde con su reflejo, susurró a los vientos que los hombres duden del cielo, lo que hay más allá. Los oráculos del mundo comenzaron a hablar en lenguas desconocidas. El equilibrio entre el orden y el caos se desvanecía como arena entre dedos. En los sueños de los sabios, dos aves chocaban en los cielos en un halcón dorado y un jaguar de obsidiana alado. La guerra se había anunciado en símbolos, en ecos, en el alma de la humanidad. Horus descendió a la tierra, tomando forma de guerrero alado, con su lanza solar y su ojo centelleando. Debía investigar la fuente de la corrupción. Cada visión falsa del ojo era un crimen sin castigo, un destino sin justicia. Mientras tanto, Tezcatlipoca enviaba sus sombras a animales con ojos de humo, hombres sin rostro, espejos que reflejaban futuros alternos. El juego había comenzado, pero solo uno conocía las reglas. La humanidad es más divertida cuando sangra por fe, dijo Tezcatlipoca. Veamos si Horus puede sostener su cielo. Así comenzaba la guerra silenciosa, donde los gritos no se oían en la tierra, sino en el alma. El espejo dentro del templo. El templo de Joros, tallado en piedra dorada, a orillas del Nilo, siempre había sido un lugar de claridad. Allí, el ojo vigilante reposaba, inmóvil, como símbolo de orden eterno, pero ahora estaba abierto incluso cuando dormía. Los sacerdotes hablaban entre susurros. Las visiones habían comenzado a fallar. Algunos veían dos soles en el cielo, otros soñaban con serpientes que caminaban erguidas y les hablaban con voz femenina. Las profecías se contradicen. Señor, dijo uno de los ancianos a Horus, postrado de rodillas. Ya no sabemos si el fin viene o si ya vino a Horus. No respondió. Caminó entre las columnas y cada sombra parecía alargarse más de lo natural. Donde antes había armonía, ahora había ecos de risas, pero no humanas. En el altar central encontró una grieta. Al tocarla, sintió un frío que no pertenecía a su mundo. Entonces lo vio An. En uno de los muros del santuario había sido tallado un símbolo que no era egipcio, una figura de obsidiana, mitad jaguar, mitad humo, con un ojo en el pecho y otro en la mano. Una burla al ojo de Ra. Tezcatlipoca, susurró Horus con rabia contenida. ¡Has cruzado océanos para corromper lo sagrado! Mientras tanto, en el altiplano mexica, Tezcatlipoca caminaba entre los danzantes enmascarados.
Cada uno representaba un destino posible. Uno de ellos, una niña con máscara de búho, se acercó y le preguntó: ¿por qué juegas con ellos? Porque creen que ven cuando solo miran lo que les conviene, respondió, y su risa se perdió entre tambores. El dios mexica ya había sembrado espejos en los sueños de los sacerdotes egipcios. Cada uno creía ver el futuro correcto, pero todos eran fragmentos falsos. Horus lo entendió tarde. El enemigo no buscaba destruir, buscaba dividir al dudar An, y con la duda la justicia se tambaleaba. Al regresar al santuario, Horus encontró a uno de sus sumos sacerdotes arrodillado ante un espejo de obsidiana que no debía estar ahí. Murmuraba palabras en una lengua que ni siquiera el dios reconocía. Horus lo tocó y su mente fue arrastrada a una visión. Vio la tierra desde arriba. A millones de hilos conectaban las almas humanas. Y en el centro, un solo punto oscuro que los movía a todos como una marioneta. Despertó con un grito. El caos había entrado en su templo, y no por la fuerza, sino por el reflejo. Su batalla no sería solo física. Tendría que descender más allá de la realidad. A un lugar donde incluso los dioses podían perder el rumbo en la mente humana. Isis y el reflejo del pasado. Las arenas del desierto ocultaban muchos secretos. Anoros lo sabía. Allí, bajo una duna que no aparecía en ningún mapa sagrado, yace el templo prohibido de Isis, su madre, la gran tejedora del orden, y la memoria en Horus entró solo. El aire olía a resina antigua y a tiempo congelado. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que cambiaban de forma según quien los mirara. Allí, el tiempo no era una línea, era un círculo. Madre, el ojo ya no ve claro, dijo Horus al llegar al altar. Isis emergió entre las sombras, envuelta en un velo de estrellas y una mirada que conocía todos los colores del universo. Su voz era firme y suave como el agua del Nilo. Tezcatlipoca no lucha por conquistar, lucha porque dudes. Su espejo no muestra mentiras, muestra posibles verdades. Como derrota un reflejo, no lo haces, lo atraviesas. Isis guió a Horus hasta una cámara sellada. Allí yacía un espejo antiguo, distinto al del enemigo Anuno, hecho con el cristal del primer amanecer. El espejo solar. ¡Mírate, hijo mío! Horus dudó, pero al mirarse, vio su miedo más profundo: no ser un dios, sino un eco de su padre Osiris, una sombra creada por necesidad, no por destino. Isis le tocó el hombro. Solo quien acepta su reflejo puede guiar el ojo sin corromperlo. Mientras tanto, en los altos templos de Tenochtitlan, Tezcatlipoca caminaba descalzo entre los oráculos humanos. Les había entregado fragmentos de su espejo. Ahora soñaban lo que él deseaba, profetizaban caos con voz de certeza. Cada visión sembraba miedo, cada mensaje dividía reinos. Uno de ellos, un joven ciego, comenzó a profetizar en idioma egipcio. Los mexicas se asustaron. El humo del espejo estaba cruzando culturas, fundiendo religiones, rompiendo las fronteras del tiempo y del mito. Tezcatlipoca sonrió. El cielo caerá, no porque yo lo empuje, sino porque ellos dejarán de creer que está arriba. Y en ese mismo instante, Horus, fortalecido por su visión interior, emprendió vuelo hacia el límite del mundo conocido, allí donde el cielo cambia de nombre según la ley.
Iba a buscar el origen del primer reflejo y quizás el secreto para apagar el espejo del caos. Pero no iba solo. Una figura lo seguía en la sombra, con mirada felina y carcajada suave. Tlazolteotl, diosa mexica de la tentación y la purificación, había sido enviada por Tezcatlipoca, no a destruir a Horus, a tentarlo. Tentaciones del espejo humeante en la cima de un monte sin nombre, donde el viento cambia de idioma cada hora. Horus descendió como un relámpago envuelto en plumas doradas. El cielo estaba pesado, cargado de visiones. Sabía que Tezcatlipoca lo esperaba en algún rincón del firmamento, pero aún no era momento de luchar. Primero, debía entender, pero no lo haría solo. Entre los árboles que nunca daban fruto, caminaba Tlazolteotl, la purificadora, la devoradora de inmundicia. Su belleza era tan inquietante como su poder. Llevaba un tocado de obsidiana y cenizas. Su sonrisa era como un eco del pecado. «Buscas verdad, Horus», dijo ella, «pero la verdad arde más que 1000 soles. ¿Estás preparado para verte como los humanos te ven?» Horus guardó silencio. Sabía que cada palabra dicha en ese monte quedaría grabada en la memoria del cosmos. Tlazolteotl alzó un pequeño espejo curvado. En él no había reflejos. Los recuerdos que no eran suyos, escenas que Horus jamás vivió, pero que lo representaban. En uno, Horus dominaba a Egipto con puño de hierro, ahogando las plegarias. En otro, ordenaba la caída del cielo sobre las pirámides mexicas. Y en uno más, se unía con Tezcatlipoca, fusionando orden y caos en un solo dios. «Esto no es real», dijo Horus. «¿Y qué es real? Si todos te ven distinto, ¿qué importa tu intención si el resultado siempre es interpretado?», susurró Tlazolteotl, acercándose. «El espejo de mi hermano no crea caos, solo lo muestra». Horus sintió el peso del juicio. Las palabras de Isis resonaban en su mente. Solo quien acepta su reflejo puede guiar el ojo sin corromperlo. Pero, ¿y si el ojo mismo estaba maldito? Tlazolteotl tocó su frente con 2 dedos y una visión lo envolvió en Horus. Sobre un trono de obsidiana, los humanos adorando a su imagen sin alma y el cielo convertido en un teatro sin verdad. ¿Eso era su futuro o el deseo de su enemigo? Horus cayó de rodillas, pero justo antes de rendirse al espejo, una voz lo llamó desde el viento. Era familiar, antigua. Una plegaria pronunciada por un niño en algún rincón olvidado del Nilo. «Horus, no me dejes solo, vigila mi noche». Eso bastó. El dios alzó la vista y destruyó el espejo de Tlazolteotl con una sola mirada de su ojo sagrado. El reflejo se disipó y Tlazolteotl, riendo suavemente, se desvaneció entre las hojas como un susurro de viento. «Entonces, eliges creer en ti», murmuró ella. Pero el daño estaba hecho. En su interior, una grieta había nacido. Muy lejos de allí, Tezcatlipoca sintió esa grieta y rió con todo el humo de sus 1000 templos. El ojo ya no. Pronto dejará de ver el juicio de los oráculos. Las estrellas comenzaron a moverse. No era el cielo girando como lo hacen las noches del desierto, ni era un fenómeno natural. Las constelaciones cambiaban de forma. El ojo de Horus titilaba como si dudara, y el espejo de Tezcatlipoca, oculto en las nubes, susurraba.
daba sueños falsos a quien osara mirar. La guerra ya no estaba en los cielos, sino en los corazones de los humanos. En Egipto, el sumo sacerdote del templo del cielo interpretó las señales. El ojo ha parpadeado. Significa que Horus ha caído. Es tiempo de elevar otro dios. En Tenochtitlán, un oráculo ciego habló entre su paz. Tezcatlipoca ha visto su muerte reflejada. Sacrifiquen, cambien el destino antes de que llegue. Pero ambos estaban equivocados. Ambos habían visto solo lo que Tezcatlipoca quiso que vieran. Desde las sombras del firmamento, el dios mexica tejía una red de visiones invertidas. Cada reflejo de agua, cada superficie pulida en la tierra, se convertía en una boca que mentía. Horus, sintiendo el caos multiplicarse, voló sobre el mundo con el peso de 1000 plegarias sobre sus alas. No es con rayos como ganaremos esta guerra, dijo Isis desde la sombra de una nube. Es con claridad. Pero Horus dudaba. Él era el ojo. ¿Qué pasaba si el mundo ya no quería ser vigilado? Mientras tanto, Tezcatlipoca descendió disfrazado como un mendigo ciego, caminando entre los pueblos divididos. A unos les ofrecía destino, a otros libertad absoluta. Todo para romper sus lealtades. Una ciudad se alzó contra otra. En nombre del orden, quemaron libros. En nombre del caos, destruyeron templos. Y en los cielos, el juicio de los oráculos seguía girando como una rueda de fuego. Finalmente, un niño egipcio, el mismo que había orado por Horus antes, miró al cielo confuso y preguntó: ¿quién de los dos cuida de mí? La pregunta fue tan pura que el ojo de Horus brilló una vez más y por primera vez Tezcatlipoca parpadeó. Empieza a recordar, dijo Isis. No todos creen en espejos. El plano de los espejos rotos. Cuando Horus cruzó el umbral del espejo, el mundo dejó de tener forma. No era cielo ni tierra. Era un lugar hecho de fragmentos en pedazos de sueños, recuerdos rotos y destinos que aún no ocurrían. Un laberinto de reflejos donde cada paso mostraba una versión diferente de uno mismo. Allí, en el centro, esperaba Tezcatlipoca, sin rostro, sin sombra, con el espejo humeante flotando sobre su pecho. Bienvenido al juicio verdadero, halcón del orden, dijo con voz que era muchas. Aquí no hay futuro fijo, solo posibilidades rotas. Horus intentó alzar el ojo, pero su luz se desvanecía. En ese lugar, el tiempo no obedecía a su visión. Las alas de su forma divina se endurecían con duda. Mostremos quién eres cuando nadie te ve, susurró Tezcatlipoca. Los espejos estallaron. Uno mostró a Horus niño, viendo morir a su padre Osiris. Otro lo mostró como rey, tomando decisiones que sellaron el destino de pueblos enteros. Otro más lo mostraba como un dios sin culto, olvidado, sin templos al mortala. Tezcatlipoca reía. ¿Eres justicia o solo venganza con nombre bonito? Horus herido recordó a Isis Ansus. Palabras flotaban en su mente como un bálsamo. No creas en lo que ves, cree en lo que el mundo necesita ver. Entonces Horus cerró el ojo por primera vez, dejó de mirar para poder sentir. Y con ese acto, el espejo central, el de Tezcatlipoca, se agrietó. El dios mexica rugió. Su forma se deformó, tornándose jaguar. Humo, trueno,
¡Cuchillo de obsidiana! Arremetió contra Horus en un torbellino de símbolos, pero Horus, sin ver, respondió con certeza. Cada golpe era guiado no por el futuro, sino por su convicción. El combate fue brutal. Los reflejos caían como vidrios de un templo que ya no se sostiene. La historia misma se tambaleaba. Finalmente, ambos quedaron de rodillas. El plano se deshacía. No había ganador en solo una pausa. El verdadero juicio es lo que viene después, dijo Horus con voz ronca. Y ambos cayeron del plano, uno hacia el este, el otro al oeste. La batalla aún no había terminado, pero la ilusión se había roto. El juicio de las madres, cuando Horus y Tezcatlipoca cayeron del plano de los espejos rotos, la tierra entera tembló. En Egipto, el Nilo se detuvo por un instante. En el altiplano mexica, los volcanes susurraron antiguos nombres. Algo profundo había sido desatado. Desde el fuego y la sangre, Tlazolteotl emergió con sus ropajes negros y rojos, tejiendo hilos invisibles con su telar del destino. Nuestros hijos juegan a ser jueces, pero olvidan que nosotras parimos el juicio, dijo Tlazolteotl con voz de lava, y que la justicia sin compasión es solo otra forma de tiranía, agregó Isis con dulzura peligrosa. Ambas diosas tomaron los cuerpos semi-inconscientes de Horus y Tezcatlipoca y los depositaron en el centro de un círculo ancestral, la cámara del juicio del pueblo invisible, donde los dioses no hablan, sino escuchan. Ahí los espíritus de los humanos se hicieron presentes. Una madre que perdió a su hijo por una guerra entre dioses. Un niño que rezó sin respuesta. Un sabio que predijo el fin del mundo y fue silenciado. Todos hablaron a no con palabras, no con el oído. Horus escuchó las heridas del orden mal ejecutado. Tezcatlipoca, las cicatrices de un caos sin propósito. Y ambos, por primera vez, comprendieron que su guerra no era sobre el destino, sino sobre el valor de la conciencia humana. ¿Quién tiene derecho a decidir el camino de otro?, preguntó Tlazolteotl entre tejires. Y que ve el ojo que no entiende el corazón, susurró Isis entonces. Isis extendió su palma y en ella apareció una pluma. Tlazolteotl, una piedra de obsidiana. El equilibrio está roto. Uno debe ceder el juicio o el mundo se partirá para siempre. Un último juicio les esperaba, pero no sería entre ellos. Sería ante todos los que habían sufrido por su orgullo, donde el ojo se encuentra con el espejo. Frente a Isis y Tlazolteotl, Horus y Tezcatlipoca yacían uno frente al otro, no como enemigos, sino como reflejos. Entre ambos, la humanidad temblaba, esperando una decisión que reconfiguraría la conciencia del mundo. Isis extendió la pluma. Símbolo del juicio justo, el ojo que ve con claridad. Tlazolteotl mostró la obsidiana. Símbolo del destino incierto, el espejo que revela lo que uno teme ver. Uno de ustedes debe ceder su poder, declararon ambas diosas al unísono, pero no a la otra divinidad, sino a los humanos Horus. No era solo visión, era vigilancia, estructura, un faro. Tezcatlipoca contempló su espejo. No era solo reflejo, era provocación, posibilidad, elección. Por primera vez no lucharon. El dios halcón ofreció su ojo
a un niño ciego del futuro. El dios del humo entregó su espejo a una anciana que aún soñaba. El cielo se abrió y del cruce de ambos objetos nació un tercer símbolo. Un círculo con un punto al centro, un nuevo ojo, un nuevo reflejo. No era ni divino ni caótico, era humano. Las diosas asintieron. La vigilancia sin empatía es tiranía, dijo Isis. El caos sin dirección es sufrimiento, dijo Tlazolteotl. Pero el alma humana, entre ambas, puede crear un nuevo amanecer, dijeron juntas. Las figuras de Horus y Tezcatlipoca se disolvieron en el viento. En la actualidad, arqueólogos en Egipto y México descubrieron el mismo símbolo en dos templos que jamás tuvieron contacto. Angkor, ojo, con un punto en el centro. Los expertos no saben cómo explicarlo, pero un niño que lo vio en una clase de historia murmuró: es el símbolo que sueñan los que no quieren ser esclavos del destino ni del miedo. ¿Quién ganó? Tal vez esa no era la pregunta correcta.